Tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora, tertulia viva, tertulia abierta, tertulia matizada hoy por la lluvia y sus efectos, pero aquí están los contertulios para hacerles compañía sonora a ustedes que están escuchando Onda Regional de Murcia. Juan José García Escribano, Pedro Antonio Ríos, Rafael González Tobar, Juan Ramón Calero, buenos días, bienvenidos. Buenos días. ¿Qué tal? Hasta las 10 parece ser. Hasta las 10. A partir de las 10 empieza lo peor. Sí. Dice que empieza el agua. A ti no te ha pillado de aquí a allí. Yo hasta que no imita a Carlos Mozón no me creo nada. No me lo creo que haya dana. Estamos de acuerdo. Les iba a preguntar si les ha llamado algo la atención viniendo de camino a la radio, ¿no? Relacionado con el episodio de lluvias o no. ¿Cómo se han encontrado la ciudad? Desde incluso una pedanía que viene uno de los contertulios. ¿Algo que les haya llamado la atención? Bueno, que había menos tráfico del que me esperaba. Claro. Ese es el que me ha pasado. Y menos charcos. Como el director ha hablado de que había embolsamientos de aguas y todo eso, el de emergencias que ha estado hablando aquí un poco antes, pues no me he encontrado charcos y la circulación, hombre, tú como vienes andando... Yo vengo andando, pero lo que he visto es que es un ambiente atmosférico muy agradable. La temperatura para muy salir agradable, a andar y pasear. Y la humedad también. Y en Murcia, que se necesita agua, pues bienvenida sea, aunque sea en forma de dana, pero que venga agua. La previsión de lluvias más abundantes es, como estamos contando, a partir de las 10, pero la precaución hay que tenerla siempre. Quiero decir, no solo al volante, también viniendo andando, caminando por la calle, porque una caída, por un tropiezo, por resbalarnos, nos puede causar un gran disgusto, por no decir una fractura o rotura de ligamento, en fin, cualquier cosa, ¿no? Además, a nuestra edad ya es una caída, es bajar un escalón. La caída, el problema es levantarse. La norma para todo el mundo, y yo creo que desde aquí debemos de hacer hincapié en eso, es precaución. Desde luego. Llevar mucho cuidado, seguir las indicaciones que nos estén dando de forma oficial, porque AEMET y los servicios de protección civil son los que controlan lo que puede pasar. Parece ser que el riesgo mayor estaría a nivel de costa ahora mismo. Y desde luego, yo lo que sí es que ayer al mediodía cayó mucha agua aquí en Murcia. A las 2, ¿verdad? A las 2 de la tarde. O sea, ¿Y esta noche? Se puso que no veía una el cortina. horizonte. Pues sí, con este cuarteto de lujo, pues vamos hoy a cerrar una porra que comenzamos el lunes. Venimos preguntando desde ese día si los contertulios creen que Pedro Sánchez adelantará las elecciones generales. Podemos introducir cualquier otro tema en el curso de la tertulia, ya digo, pero por cerrar esta porra, ¿no? Las respuestas han sido de lo más variado, ¿no? Más allá del sí y del no. Pero, ¿qué les pongo en la porra? ¿Habrá adelanto electoral? Rafael González Tobar. No va a haber adelanto electoral mientras que vayan aprobándose decretos ley y leyes como ha pasado esta misma semana en las Cortes Generales. Yo creo que no hay ningún sentido. De hecho, tampoco lo justificaría la propia marcha de la economía. La economía española va muy bien y no lo oímos mucho, pero ahí están los datos. Sí. Y creo que ahora mismo, nada, las ganas del Partido Popular de que haya elecciones pues tienen más sentido en su ansia por llegar al poder que otra cosa. Por lo tanto, yo creo que no tiene por qué haber adelanto electoral. Las elecciones cuando toquen. Juan Ramón Calero. Bueno, yo creo que un Estado sin presupuestos generales del Estado, en un régimen democrático normal, debe producir la disolución de las Cortes y las elecciones generales. Lo que ocurre es que no estamos viviendo una situación política normal. Existe una fragmentación excesiva en el Congreso de los Diputados y el presidente del Gobierno da un argumento de carácter económico que compensa el que ya se dé de antemano que no va a haber presupuesto. Y está diciendo que hay unos fondos europeos que hay que gestionar que se perderían en el caso que hubiera un proceso electoral. Yo creo, por lo tanto, que por esta razón técnica, económica, política, Pedro Sánchez no va a disolver las Cortes. Y hay otra razón vulgar y simple, y es que ni los pavos ni los pollos quieren que llegue la Navidad. Juan José García Escribano, ¿qué opina? Bueno, yo coincido. Creo que los actores que en estos momentos podrían producir que se celebraran elecciones no les interesa a ninguno. Y como no le interesa a ninguno de esos actores, pues difícilmente van a haber esas elecciones, salvo una catástrofe que pudiera ocurrir. Pero yo creo que a Pedro Sánchez no le interesa, y a las distintas fuerzas políticas que están apoyando a Pedro Sánchez tampoco le interesa que haya elecciones. Por tanto, al único que le interesa es al Partido Popular, y de momento no tiene fuerza para poder conseguir que esas elecciones se adelante. Pedro Antonio Ríos.
Bueno, la verdad que la anomalía de los presupuestos, yo recuerdo la primera legislatura que yo estuve de diputado, que fue en el 93, se disolvió anticipada porque Felipe González no pudo tener presupuesto al no tener el apoyo de CiU y de PNV. Y se anticiparon. Fue una legislatura de 3 años en lugar de... Pero claro, ahora la situación del escenario... Éramos jóvenes. Sí. Bueno, ya ha llovido, ¿no? Tiempo, entonces, por términos actuales, creo que el tiempo no está para llover. Me refiero en el escenario político nacional. Y creo que es que además las razones las puede uno argumentar en la inestabilidad. Pero claro, uno mira a Francia, uno mira otros países con la situación de estabilidad y piensa, oye, pues aquí la estabilidad está mientras haya una mayoría para sacar adelante una línea política determinada y gestionar la vida diaria. Y la vida diaria funciona en las comunidades, funciona en los ayuntamientos, funciona... Pues entonces el régimen de inestabilidad solo es en el tablero político parlamentario, no es en la realidad. Y luego, además, pues lo de la Navidad, no sé. Yo creo que hay alguien, por seguir hay alguien que está vendiendo el oso antes de cazarlo, ¿sabes? Y a alguno la ansiedad, ¿sabes tú que cuando la ansiedad se te genera agua por la boca, a alguno se le está haciendo la boca agua y creo que va a salivar mucho? Sí, eso es verdad. Tienes razón que hay gente que está exagerando las posibilidades de ganar las elecciones. Pero de todas formas, Pedro Sánchez creo que aplica el viejo refrán árabe que dice Alá es grande, pero por si acaso ata el camello. Bueno, pues eso, yo creo que está atando el camello y no quiere que llegue la Navidad. Decía yo que éramos un cuarteto de tertulianos, pero no, es quinteto, porque ha llegado Javier Adán. Buenos días. Estaba convocado. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo va la pierna, etcétera? No, bien, ya, pues fíjate tú, ya volvemos casi a la normalidad. O sea, con las aceras mojadas, etcétera. Sí, por eso pido disculpas por estos minutos de retraso, porque había que venir con mucha prudencia, efectivamente. Respuesta a la pregunta. ¿Habrá adelanto electoral o no? Voy a empezar así. No estoy de acuerdo con alguna de las cosas que se ha dicho. Vamos a ver. El escenario de peculiaridad democrática, incluso se podría decir, de no tener aprobados los presupuestos durante todos estos 2 años, que seguramente que puedan llegar a ser 3, pues la verdad es que es muy, muy extraño, ¿no? No deja de ser una peculiaridad democrática, porque al fin y al cabo dentro de la Constitución se obliga a esto. Lo que sí que también tiene la parte positiva en la que dices, como se señalaba muy bien, no se hubiesen podido ejecutar muchos de los fondos europeos y estamos hablando de cantidades multimillonarias, que ahora cada vez que vamos a algún sitio, por la región de Murcia, por ejemplo, para no perdernos, en todo ves desde un camino hasta una carretera, hasta no sé qué infraestructura la que tú quieras ver, y viene el simbolito de que esto está pagado con dinero de Europa, que es que se nos olvida. Incluso los servicios sociales, que el otro día por una serie de circunstancias lo tuve que ver, y están pagados servicios sociales con dinero de Europa. Si no fuese por Europa, no sé en qué punto estaríamos. España, no hay que ver también, nada más que ver en los que solemos ir a Portugal, bastante cómo ha mejorado, hemos mejorado un montón. Pero quiero decir, esa circunstancia, esa peculiaridad democrática no ha impedido la ejecución de los fondos europeos y ha sido lo bueno. La otra parte en la que no estoy de acuerdo es en la que no puede haber un adelanto electoral, y ¿por qué no? Está cambiando mucho el tablero. De hecho, por desgracia, para las mujeres andaluzas, por todo el asunto de sanitario y del cáncer de mama, eso está siendo una auténtica revolución y eso da unas opciones importantes desde, vamos a hablarlo ahora de una manera que podría parecer para alguno un tanto desalmada, pero el cálculo político tiene que ser así, el desgaste, en la primera comunidad autónoma con mayor número de votantes, el desgaste de quien a día de hoy tiene mayoría absoluta, que es el Partido Popular, va a ser, yo creo que muy grande. Y eso abre un escenario político importante de cara a las elecciones andaluzas, que las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, esa opción política de alguien que es un superviviente nato, como él mismo se ha definido, alguien resiliente nato, como Pedro Sánchez, yo creo que eso empieza a aparecer en el tablero. Y es muy buena oportunidad, si acaso las cosas, por desgracia, van a más, peor para la sanidad andaluza, y parece ser como que los indicadores fuesen por ahí. Pero fíjate que precisamente ahí el que estaba barajando anticipar las elecciones era Juanma Moreno, y precisamente esta situación que se ha generado le dice, para el carro, que lo mismo no viene. Tiene que hacerlas ahora ya. Tiene que hacerlas al año que viene. Claro, a ver, 26, se cumple el plazo, los 4 años. Pero él estaba barajando el anticiparla, lo digo por el argumento, ¿no? Sí, claro. Y yo aquí creo que por mucho que mejore el escenario,
Pedro Sánchez, en función de su ubicación en el tablero, no va a anticipar las elecciones. Su ubicación en el tablero cada día mejora más. Claro. Es decir, sí, a mi juicio, vamos, haciendo la valoración de el apoyo de los partidos nacionalistas, lo va a tener prácticamente seguro, empezando por el PNV, en una hipótesis de nuevas elecciones, un nuevo escenario político. Junts es muy probable que desaparezca del mapa nacional y que reduzca 2 o 3 diputados. Puede ser absolutamente esencial. ¿Cómo? Perdón. Bueno, sí. Rufián, que se afilie al PSOE, ¿no? Rufián está muy bien ahí. Además, yo creo que esa sería la derivada. No deja de ser. Te lo digo por lo que conozco. El asunto que tú has planteado, Adán, el asunto que has planteado de Andalucía, de la sanidad, es un asunto mucho más trascendente de lo que mucha gente piensa, porque no se trata solamente de un caso, se trata de un problema ideológico de fondo. Y ahí, yo que soy de derechas toda la vida, y además de la poca derecha confesa que hay en este país, siempre hemos sostenido un sector del alma del PP, cuando yo pertenecía al PP, de que la derecha no puede adoptar los principios del liberalismo puro, porque el liberalismo puro es irrespirable. Y que la mejor sanidad tiene que ser la pública, y el mejor sistema educativo tiene que ser el público. Eso lo decíamos en el partido. Ahora no. Ahora se están dejando estos muchachos formados en nuevas generaciones y cuyo mérito es estar formados en nuevas generaciones, como Juanma, o como el presidente de Murcia, o como Mazón, que lo único mérito que tienen es haber sido de nuevas generaciones. Eso la culpa tiene Aznar por profesionalizar la política y no permitir que las mejores gentes de la sociedad accedan al partido. Esta gente, como no tiene planteamientos ideológicos profundos, pues están abandonando la tesis y la sanidad se privatiza, muchos servicios se privatizan, se reducen los y se deteriora la pública. Y se deteriora la pública. Claro, ese es el problema de la... Y eso es lo que ese gran debate ideológico es el que se debía de plantear dentro del PP para acabar con esta situación, porque lo que está ocurriendo en Andalucía no es anecdótico, es un problema de fondo. Como sanitario, ¿algo que apuntar, Rafael? Un problema gravísimo. Y bueno, yo estoy muy sorprendido porque el problema no está que se esté aplicando un u otro protocolo. El problema está que se está aplicando mal el cribado y se está aplicando mal el programa de detección precoz del cáncer de mama. El cáncer de mama y otros muchos cánceres tienen un pronóstico muy diferente en función del momento en que lo detectan. Si en este caso el objetivo del cribado era detectar los cánceres cuanto antes, como después cuando ya lo has detectado, o por lo menos tienes una duda muy razonable de que ahí puede haber un cáncer, o sea, no hacen nada. O sea, yo creo que, negligente, es absolutamente vergonzoso lo que está pasando y las miles de mujeres que ya sabemos que les ha pasado, se les va a sumar muchas más miles de mujeres. Es decir, ayer tarde ya se hablaba sobre las 20.000. Es posible que más, eso lo sabe Juanma Moreno. Bueno, sí. Juanma Moreno sabe a quiénes iba dirigido el programa, el porcentaje de participación en ese programa y si de las 500.000 mujeres que se le hacen al año en Andalucía, había de entre ellas pues un porcentaje determinado que daba positiva la prueba. Eso, sí, por eso está asustado. Yo creo que claro, no hay nada más que ver en las declaraciones y cómo huye de algunos micrófonos en el que dices, esta persona, este presidente, y más aún, sus declaraciones de ayer no dejaron de ser muy peculiares. Va a haber más ceses. Incluso empezó a señalar, pero lo de más ceses, pero además empezó a señalar a los funcionarios. Claro, porque es un recurso, suele ser un recurso. Hemos asistido muchísimas veces. Se equivocó en el Parlamento, porque leyó el protocolo que había hecho el gobierno socialista. Lo decía contra él. Y decía, porque aquí lo dice en el protocolo. Cuando hay una señal, hay que comunicarlo cuanto antes para evitar inquietud. Y entonces dijeron, claro, usted mismo se equivocó, porque lo decía como defensa y resultó ser un ataque. Se equivocó porque no hay ningún protocolo que diga de no avisar al paciente. La información al paciente es clave en nuestro trabajo y es algo que tiene derecho el paciente, en este caso la paciente, tiene derecho a recibir la información de cómo ha ido su prueba. Entonces, que pase un año, pasen 2 años, y que tú te toques la mama y digas, pues yo aquí veo un bulto, aunque a mí no me han dicho nada de la ecografía que me hicieron, de la mamografía que me hicieron antes. Eso es una vergüenza. Y yo creo que en el fondo hay un trasfondo, que es un trasfondo de deterioro de la sanidad pública, de poca atención y de imposición de las tesis quironesas.
la gironesa, el liberalismo puro la gironesa madrileña está imponiendo su criterio de una forma, dolorosa. Pero el problema es la alarma social. El problema es que todo esto conlleva no ya a las 2.000 o 6.000 personas, vamos a ver cuáles son las que estando tratadas han tenido esa dificultad. No, es la alarma social que a todo lo paralelo, a otra, pues la de colon, que es más unida, determinada, dice, oye, y a mí me lo estarán haciendo. Es decir, que yo, porque ahora que te tarden un año, yo he tardado un año para ser operado. Me dan en junio y tardé al julio siguiente para ser operado. Una operación sencilla, pero tardas un año. Claro, en ese año a ti las dudas y la sintomatología en la gente son muy similares. Es decir, que tengo cansancio, que tengo esto, que tengo lo... Y empiezas a pensar más. Y esa alarma social es lo que está multiplicando, no solo en Andalucía, pero claro, se centra en Andalucía. Así que Juanma no solo está preocupado. Sí. Y claro, creer que forzando la dimisión, que no la ha cesado, sino que le ha forzado la dimisión. Ella no iba a dimitir, ella estaba reunida con un hospital. Las dimisiones son... dimisiones de... Se sabe son ceses. Bueno, desde el punto de vista periodístico hay otro elemento ahí que puede saltar en cualquier momento. Ayer ya se apuntaba y es gravísimo, como sabemos los que nos dedicamos a los medios de comunicación. Hasta ahora se está hablando de posibles muertas. En el momento en que se pueda certificar que ha habido... Es que los muertos cuentan mucho, como es lógico, ¿no? Entonces dices, va a ser otro elemento ahí culminante en ese declive de Juanma Moreno, que donde él pensaba que si hubiese adelantado las elecciones estaría con mayoría absoluta, seguramente sin ningún problema, pues resulta que es otro escenario, y lo digo con todo el respeto para las mujeres y demás. Yo estoy hablando del planteamiento político, no estoy hablando del planteamiento humano, que por supuesto que toda la solidaridad, vamos, no faltaría más. Políticamente no había tenido ningún problema hasta ahora. La gestión le iba bien, Andalucía estaba todavía un poco traumatizada por los problemas de la izquierda, no por los problemas del PSOE, que también los tenía, problemas internos, falta de liderazgo, etcétera, y cambio de líderes en el PSOE, sino también sobre todo por los problemas de la izquierda, porque en Cádiz no sé qué, los movimientos que era muy difícil unificar, y sin embargo, ahora por primera vez, y él estaba flotando, sin hacer nada, simplemente con su sonrisa beatífica y tranquilizando y poniendo paz. Pero claro, ahora le viene un problema de verdad. Y un problema de verdad que no es anecdótico, como tú dices. Es que se va a extender a otras áreas de la salud. Es que genera desconfianza y eso es muy grave. Porque el gran servicio que gestiona las comunidades autónomas es la sanidad. Y si eso lo hacen mal, pues hay que cambiar. De momento lo que ha anunciado es un plan de choque de 12 millones de euros para contratar a 119 especialistas de esas unidades, ¿no?, de mama que se van a encargar de realizar las pruebas a todas las afectadas antes del 30 de noviembre. Pero no sé si esto es suficiente o no. Que nos lo diga Rafa, que es médico. Sí, ¿De dónde saca esos ahora mismo? El lugar donde las batallas de todas las comunidades autónomas es por para eso. Contratarlo. ¿Dónde está el médico? Hay que contratarlo, ponerlo a funcionar. Bueno, 3 médicos sudamericanos. Sí, pero el nivel de calidad también hay que valorarlo. Sí, pero tú sabes que lo hacen. Sí, pero sobre todo cubanos, lo hacen, sudamericanos, pero no garantizan que no tienen MIR. La calidad. Y por otra parte, lo que está claro es la crisis de confianza que genera este tema. O sea, cuando un cristal se rompe... que tengo en mi corto haber, tengo el haber puesto en marcha en esta región el programa de prevención de cáncer de mama, lo puse con Agustín Navarrete y la Asociación Española contra el Cáncer y la propia consejería, y entonces como director general de salud, entiendo que teníamos que convencer a las mujeres para que se hicieran la prueba. Las mujeres al final entraron muy bien y estaba claro el beneficio que llevaba el detectar con tiempo anterior, antes de que se diseminara, antes de que empezaran las metástasis, antes de que el tema fuera ya inviable. Y entonces, claro, el resultado que daba pues era muy, muy, muy apetecible para las personas y para la tranquilidad de la persona. Ahora, la confianza se ha perdido y la tranquilidad también, con lo cual lo que ha hecho este caso es destapar, y vamos a ver, que yo creo que el Ministerio tiene que ir por ahí, hasta dónde llega, pero no hasta dónde llega en Andalucía, sino hasta dónde llega en la región de Murcia, hasta dónde llega en Valencia, hasta dónde llega, porque ha habido dejadez en la puesta en marcha de un programa que es vital, pero vital de vida. O sea que aquí las mujeres se juegan su vida y en ese riesgo que asumen, pues nos hemos quedado sin armas,
porque si las mujeres no confían en ir a hacerse la mamografía, ¿qué estamos haciendo? Si somos incapaces de adelantar el diagnóstico, que es la clave del asunto estamos fracasando desde de arriba abajo. Y eso es lo que nos ha enseñado Andalucía. Pero que no solo en Andalucía, que al final estamos aquí hablando mucho de Andalucía y efectivamente yo coincido plenamente con lo que decía Juan Ramón. A mí me parece que es una política que está muy metida ya en el seno del Partido Popular y que está afectando a todas las comunidades que gobierna. Hay una deriva a considerar que determinados tipos de servicios públicos pueden ser perfectamente mercantilizados, pueden ser llevados al ámbito de lo privado y deteriorando lo público. No solamente la sanidad, está ocurriendo en la educación, está ocurriendo con las universidades reciben poco dinero y estamos viendo cómo se crean universidades privadas que son prácticamente academias, por no decir otra cosa. Entonces, en ese sentido estamos viendo una deriva totalmente ultraliberal. El pensar que el mercado lo resuelve todo, cuando la historia nos dice que el mercado no lo resuelve todo y que los poderes públicos tienen que poner mucho de sí para que los problemas de los ciudadanos se resuelvan. Y el problema de la sanidad, de la salud de las personas es un problema importantísimo, como lo es lo de la educación. Apostando por la sanidad pública, el Partido Popular está jugando a la ruleta rusa. Sí, pero sobre todo es porque hay unos dirigentes del Partido Popular que, con todos mis respetos, son unos horteras. Y se creen que están inventando el mundo y van a descubrir las teorías de Milton Friedman ahora. Y eso se fue debatido en los congresos del PP hace decenios. Y ya dijimos que la derecha moderna, la derecha europea, la derecha occidental, es una derecha que acepta ciertos principios de la socialdemocracia. Igual que la socialdemocracia acepta ciertos principios liberales. Y esa es la clave de la convivencia pacífica. Y decir que la sanidad es un negocio o que la educación es un negocio es un disparate. Es un servicio público del cual el Estado, el poder político nunca puede prescindir. Al contrario, tiene que luchar para que sea lo mejor y que estén mejor pagados el personal sanitario, el personal educativo. Y eso lo hemos defendido. Pero claro, después de Aznar, que para empezar dio la gran norma liberal de que todo el suelo es edificable en España y originó la burbuja, etcétera. Aznar, que es un hombre con poca capacidad intelectual, a pesar de que se vende muy bien, yo lo conozco muy bien, y es un hombre que no sirve para esto, es un buen inspector de Hacienda, pero punto. No, yo no lo hubiera pasado de presidente de la Diputación de Orense, por ejemplo. Pero bueno, él es así. Él impone, porque maneja muy bien los medios de comunicación, porque manejaba muy bien la conspiración, él impone una ideología en el partido, que es la ideología liberal del Friedman, el cual estaba mal asimilado y mal, porque tú sabes perfectamente, Juanjo, que el liberalismo puro produce mecanismos que atentan incluso al propio mercado, por ejemplo los monopolios, y atentan incluso al consumidor, y ahí se equivoca, y luego además cambia la clase política dentro del PP. Eso lo hace a partir del 95. La clase política ya no es seleccionada en la sociedad, sino en las academias del propio partido, es decir, en nuevas generaciones. Y así nacen estas generaciones de políticos que lo único que saben es estar cerca del presidente para hacer su carrera política, pero no tienen concepto del interés general, ni concepto del bien público, ni sentido de la historia de este país. Pero además yo creo que choca de frente, porque el mercado funciona si se mercantiliza, funciona con la oferta y con la demanda. Y pero es que aquí, cuando se universaliza un servicio para que llegue al 100%, pues ni yo tengo la capacidad para adquirir y sí la tienen unas capas. Está expulsando. Y esos expulsados votan. Esos expulsados están en la sociedad. Es decir, la equivocación es de ir al corazón de lo que es el sistema democrático hoy y el sistema social. Pero a día de hoy, ese elemento clave que es la sanidad, yo lo digo en primera persona, habéis visto cómo he llegado, todas estas circunstancias mías, y lo digo como ejemplo, pero creo que es generalizable a cualquiera. He estado en 2 comunidades autónomas. Mi accidente fue en Castilla y León y luego me han atendido en Murcia. Exactamente igual de eficientes y de buenísimo servicio ha habido en un sitio y en otro. Más aún, yo como estaba como desplazado, inmediatamente tuve una intervención quirúrgica que yo en todo momento me preguntaba, por poner ese otro ejemplo de contraste que a mí me parece que es muy real. Si hubiese sido en Estados Unidos, porque en lugar de aquí me hubiese pasado... Es que me hubiese tenido que vender mi casa. Claro. Porque entre la operación, las curas, el traslado luego aquí, la atención sanitaria excepcional también en la región de Murcia. Es decir, una cosa detrás de otra en la que dices, yo para nada he notado que pueda haber una política similar, no quiero... parecida a la que pueda estar ocurriendo en Andalucía. No sé qué me hubiese ocurrido
ocurrido en Andalucía. Pero lo que sí es que estamos ante estos acontecimientos que son gravísimos. Pero en Murcia y en Castilla-León a día de hoy creo que es excepcional, y muy agradecido. Y en general funciona, y en general están funcionando en todos los lados. Médicos y enfermeras. Funcionan bien. Si lo que no sabemos es lo que tenemos. Sí. Bueno, sí sabemos lo que tenemos, Yo pero no lo quiero sabemos echar en el distinguir mercado. entre lo que es el sistema sanitario que nos Excepcional. Que hemos funciona. dado y que funciona además, el que mejor funciona, sin ningún tipo de duda, que además vino de una ley general de sanidad que puso en marcha Ernest Lluch y que bueno, fue una de las aportaciones socialistas a la vida normal de este país, ¿no? O sea, pasar de eso que es el sistema, pasar de la grandeza y la fortaleza de los profesionales, que son extraordinarios en todos los niveles y vamos, aparte de estar dentro, creo que en eso coincidimos todos, pero lo que tiene que darse cuenta la población es que no vale confiarse con los derechos que tenemos y con el buen sistema que tenemos, porque si nos confiamos eso se y lo pueden deteriorar. se desmembra, claro, se desmembra, y ese es el riesgo. El riesgo es la apuesta por la privada, por los tirones, o sea, el estar metiendo el mercantilismo en una actividad que no puede ser mercantil, bajo ningún concepto, tiene que ser absolutamente de necesidad de personas y de que esos mal denominados pacientes pues reciban la atención que merecen en cada momento, Pero eso, sin limitaciones. Eso ya lo estudiamos en la ciencia política, es decir, la eficacia de un servicio público no se mide nunca con criterios mercantiles. Y tú no puedes medir la sanidad pública con criterios mercantiles. Y ese sistema de la sanidad pública, la educación pública que tenemos en Europa, es nuestro gran patrimonio. Y además lo que más enfada a Donald Trump. Porque Donald Trump enfada que en Europa tengamos un Estado social y democrático de derecho. Es un Estado liberal, pero es un Estado social. Y eso es lo que en Estados Unidos no lo tienen, y es la gran envidia. Y es una de las polémicas en los debates electorales de Estados Unidos. Es decir, si se aumenta o no el seguro médico, que Barack Obama intentó avanzar y este está retrocediendo, porque este lo quiere en negocio. Para él la guerra es un negocio, Gaza es un negocio y va a poner ahí un resort y tal. Y se podría llevar a alguna gente de aquí de Murcia que también son organizaciones. Oye, que por cierto muchos están muy fastidiados. Ahora que menciona Juan Ramón a Donald Trump, ¿le van a conceder el Premio Nobel de la Paz que se falla hoy? Yo estoy seguro que no, pero lo está intentando. Yo espero que no, la verdad que... Hoy lo vamos a saber en las próximas horas, esta mañana mismo. Sería un disparate, sería demostrar que hasta la organización de los Nobel está tocada con... Está recibiendo muchas presiones, ¿eh? Sí, claro. Yo no sé, si se lo dan yo me bajo de este mundo. Aquí tenemos otra porra que hacer, Juan José. No, yo creo que no, pero bueno, efectivamente, las presiones que está este señor haciendo, como ha hecho desde que llegó en este segundo mandato a todos los países, a todas las organizaciones, a todo, está jugando al matón, y como está jugando al matón, pues no sabemos, a veces los matones ganan. Claro, es que uno se pregunta si es casualidad lo que ha ocurrido estos últimos días, estas últimas horas, ¿no? Aprovechamos ya para mirar brevemente a Oriente Próximo. Israel, por ejemplo, ha aprobado en las últimas horas el plan de Trump que incluye la liberación de los rehenes y el fin de los bombardeos en la franja. Tanto en Gaza como en Israel se está celebrando, ¿no? Esa primera fase del acuerdo de paz. Casualmente, hoy se falla... porque ha forzado Trump para que fuera anoche. El alto el fuego... Coincidiendo con el fallo del Premio Nobel. Y lo deseamos todos. Es un atisbo de esperanza para muchas cosas. Pero en el acuerdo de paz de los 20 puntos de Trump, hay puntos oscurísimos. Además es cómplice del genocidio, ¿eh? Porque él podía haberlo parado mucho antes. Claro, exactamente. Sí, la suerte para que no le den el Nobel es que parece ser que ya se eligió el día 4 o 6, el día 6, es decir, antes de que hubiese ocurrido esto, porque esto hubiese presionado, porque él está jugando esa baza, y más aún, con el asunto ese de que Barack Obama, pues resulta que lo recibió a los 9 meses, entonces dice, si es que cuadra, o sea, se lo dieron a Obama teniendo muchas menos probabilidades de dárselo a mí, ¿no? Salvando las distancias. Porque él cuando habla de sí mismo es increíble, es como ver a un niño pequeño, no de esos repelentes que hablan de sí mismo. El problema que tiene Barack Obama, porque ahora él quiere reformar la Constitución para volverse a presentar. Pero claro,
si acaba con esa enmienda de la Constitución de que no se pueden presentar 2 veces, entonces Barack Obama se puede presentar por el Partido Demócrata. Entonces, lo que está intentando es destruir a Obama con la imagen y ha montado la inteligencia artificial que lo detienen allí en el despacho Oval y cosas así. Es decir, que Trump se podría volver a presentar, ¿no? Trump, si él consigue esa reforma, pero Barack Obama también se podría volver a presentar, con lo cual tendríamos ahí un... Hombre, ya Barack Obama es un líder. Sí. Y este es un estúpido. No tiene otro nombre, es un estúpido, es una persona absolutamente estúpida que no sabe dónde... Incapaz, en el sentido etimológico de la palabra estúpido. Y sacarle rentabilidad el tema que estábamos hablando antes con lo que está planteando este hombre, ayer lo que le plantea a Europa es por qué, bueno, si España es díscola, por qué quiere mantener su gasto social y no dedicarlo al gasto, al 5% del gasto de guerra, pues ¿por qué no lo echamos de la OTAN? Sí, eso ha sugerido. Oiga, es que, ¿sabe usted lo que está diciendo? Dice, sí, 350.000 millones que hay que meter en X años, los quitamos, y en España 350.000 millones, ¿de dónde los quitamos? Para darlos a esto. Y de golpe y porrazo, ¿quién se cree? ¿Para qué? Para comprarme a mí. Claro, porque al final es comprarme a mí. ¿Cómo es que no me compran a mí? Oye, y lo está imponiendo como mecánica. Es un chantajista estilo pistolero del oeste que llega... ¿Por qué no se va de las bases americanas aquí? Pues si se ponen tontos, que se vayan a las bases también, fuera las bases. Sí, lo que pasa es que las bases, tú te vas a Rota y lo ven distinto que lo ven en Cádiz. Pero en la política no se puede decidir con el criterio de los vecinos de Rota. No. Si hay que decir No, si lo que te digo es que se mide todo en función de lo que tú recibes. Porque claro, la base en determinado sitio... Yo entonces defendí bases fuera. Es decir, que a mí no me pilla complicado eso de defender bases fuera. Lo que digo es que lo que yo sé es como cuando iba a Cartagena a decir que reducción del gasto en defensa y no armamento militar. Pues me decían los de Bazán, espera un momento que están los barcos. Hay que hacer Hay que hacer barcos. Y te iba a Ferrol y te decían, oye, que aquí, o te iba a Cádiz y te decían, San Fernando no se toca. Entonces, claro, choca. O te iba a Zaragoza y tenías otra cosa. Ahora en Cartagena te hacemos un ala del Eurofighter, ¿no? Nosotros aquí, es decir, que también tenemos industria. Uno de los mejores submarinos del mundo, por no decir el mejor. Porque si podemos sacar pecho en eso. No se van a tocar las bases porque estratégicamente a Estados Unidos no le interesa. No las toca. Pero lo que dice Juan Ramón lleva razón. Una parida del señor Trump. Te estás pegando un tiro en tu pie, porque te puede... Pero como este juega el chantaje, y yo creo que eso lo tenemos que tener muy claro, cuando él habla de elevar el gasto militar para que nuestra contribución a la OTAN llegue al 5%, que estamos en el 2%, y que el 5% sería un disparate, aparte sería desmantelar los servicios públicos, desmantelar la educación, desmantelar la sanidad. Eso no se lo podemos tolerar a este señor que venga a meterse. Y desde luego lo que a mí más me hace daño es que en un momento de estos, cuando España está siendo atacada por el visionario o por como le queramos llamar, resulta que haya líderes españoles como Feijóo y Abascal que estén de acuerdo y que lo apoyen, que le digan, bueno, esta la culpa la tiene Sánchez, que no quiere subir al 5%. Bueno, pero eso pasa con todo. Mira, hasta en Andalucía han intentado que sea un protocolo de 2012. Este es el culpable, usted es la culpable. Oye, que llevo 13 años fuera. Yo el otro día le pregunté a un forofo del PP, oye, ¿por qué está subiendo vos si vosotros estáis bajando? Y dice, la culpa tiene Pedro Sánchez. No, lo dijo en serio y yo ya me reí. Claro. Ahora, el premio Nobel de la paz se decide en Noruega o en Suecia, no sé. Noruega. Vecinos de Noruega y de Suecia son... No, pero en Suecia se da. Pero Noruega lo decide, porque está descentralizado. Es que antes Noruega y Suecia eran un solo Estado. Y vecinos es Dinamarca. Y Dinamarca es uno de los países más ofendidos por lo de Groenlandia. Porque ha dicho que va a invadir Groenlandia y que se quiere quedar Groenlandia. Se la quería comprar. Sí, pero se la quería comprar, que si no se la daban... Sí, pero si no se la queda. Ella invadiría. ¿Cómo es posible que le den el Premio Nobel de la Paz? Por eso le digo que yo me bajo. Oye, más temas que podemos tocar. Por ejemplo, Red Eléctrica de España ha alertado de que existe un riesgo inminente de que se produzca un nuevo apagón. Imposible predecir con precisión cuándo sería, ¿no? Pero el operador habla de variaciones bruscas de la tensión en las últimas 2 semanas vinculadas a la generación renovable y pide modificaciones urgentes para evitar otro apagón. Ya solo nos faltaba un nuevo apagón, ¿no? Bueno, yo creo que
aquí estamos trabajando con lo que es un operador global, que es Red Eléctrica, pero que además depende de unos operadores privados que son los que gestionan la producción de la electricidad. Ello es la red de distribución. Y la electricidad no se almacena. Ahora con las baterías se almacena un poco, pero circula. Entonces, si tú produces mucha y no estás gastándola, pues tienes que evitar que entre en el sistema. Hay que hacer una inversión, hay que invertir. Los que gestionan o los que se benefician de esa distribución y esa red de distribución en mejorar la capacidad de esa red eléctrica para sostener y hacer circular nuestra producción o salir nuestra producción, los canales de salida hacia Francia, hacia Portugal, que nos facilitan todo eso. Bueno, ¿qué hay que invertir ahí? Pues nada más que hay que verlo, hay que invertir. Y esa inversión es dinero y recursos y se debe de afrontar, porque si no tendremos complicaciones. La alta producción, venir a decir que utilizar el sol y el aire es lo que está creando, porque se produce mucho sin control y está circulando, decir eso en un momento actual como el que tenemos, oiga, pues a los que estamos sufriendo eso nos crea una sensación de que para el dinero, oye, yo mi factura, yo no critico, no me meto a no pagar, además que me cortan la luz si no la pago. Pero ellos me hacen y funcionan. A mí me suben o me bajan la electricidad cada año en función de la renovación que tengo con la compañía eléctrica. Oiga, no me pueden trasladar a mí como problema algo que deben de resolver ellos. Y la red eléctrica, que es una estructura que nace del Estado, tiene que tener implicado a los generadores de la electricidad, que son las empresas que producen energía. Es que además, y ellas se lavan las manos y, como si fuera el Estado, estos son ellos. Técnicamente es muy complicado. Técnicamente es complicado. Yo quizás no esté capacitado para opinar, pero hay una especie de sentido común que me lo ha explicado algún ingeniero que dice, hay energías renovables que están continuamente produciendo y otras que solo se pueden producir en determinados momentos. Pues muy bien, por ejemplo, la hidráulica. La hidráulica implica la caída de agua. Pues si te sobra energía eólica y energía eso, utiliza energía para rebombear el agua. De tal forma que en cualquier momento, si eso técnicamente tiene solución, es un problema de coordinación. Ahora, yo no sé si detrás de esta amenaza hay algún interés económico para favorecer la venta de placas solares, para que la gente se asuste. Quizás va más por las nucleares. Quizás va más por las nucleares y por las renovables. Sí, claro. Por las nucleares. Sí, porque es que el echar la culpa a las renovables, como desde algunas grandes compañías se está haciendo, no tiene ningún sentido, hablando con todos esos ingenieros, ¿no? Es lo que dicen, no, hombre, una cosa es esa regulación que sí que tiene que haber, en red eléctrica, y es en lo que se está trabajando para que haya una estabilidad tanto en la oferta como en la demanda, porque si no es cuando sabemos. Tenemos un problema en España, que es que estamos de cola, ¿no? Entonces, por eso no hubiese ocurrido el apagón si hubiésemos estado en mitad de Europa. Muy difícil que le hubiese podido ocurrir a Francia, solo le ha ocurrido en Marsella, en algún sitio determinado, pero muy, muy colateral, ¿no? Nosotros tenemos esa dificultad de que la interconexión hace que si se necesita o se puede enviar, pues estamos eso de cola. La otra circunstancia es la batalla que está habiendo contra las renovables absolutamente injustificada. Porque, claro, es que el problema de las renovables es que nos está dando un coste eléctrico muy barato. De hecho, cuando ves la estadística de los últimos años, es que es tremendamente eficiente. Entonces, claro, dices, déjese usted de nucleares, déjese usted de intentar con esa circunstancia del apagón, y lo que sí es que primero explíqueme bien, que todavía no se ha explicado exactamente qué es lo que ocurrió. ¿Quién fue quien no estuvo cumpliendo con la obligación que tenía de meter, para conseguir la estabilidad, meter electricidad de manera constante? Porque incluso no metiendo electricidad en la red, cobran. Entonces dices, corcho, esto no son las renovables, estos son los otros. ¿Cuáles son esos otros intereses? El sistema es muy mejorable, ¿no? Yo ahí soy optimista, o sea, creo que igual que vencimos el apagón, que nos cogió de sorpresa, y que creo como Pedro Antonio que hay que hacer inversiones y hay que mantener el tema de la distribución muy, muy, muy al día, pero que a la misma vez, o sea, intereses de los productores. Salimos bien del apagón, salimos muy bien en pocas horas, y ahora espero que sepamos anticiparnos a que no vuelva a haber otro, ¿no? Porque es verdad que a la gente le aterra un poco pensar en esos momentos y más que como dice él, ¿no? el precio de la luz se pone sobre el más caro que en la producción en el momento,
Por eso la importancia que el caro pese. Como el barato pese, es que lo que está detrás de esto es que el precio de la luz bajaría. En la medida que las renovables primen en su producción, el coste es menor, baja. Sin duda. Pero como el precio cero, con tendencia cero, ¿eh? Bueno, que hemos tenido... como el precio se fija con la electricidad que en ese momento es más cara, no debe de bajar esa más cara en un porcentaje. Y ahí están presionando. Eso lo se llama un sector estratégico, que eso cuando se estudia teoría del Estado se llama un sector estratégico que no puede quedar en manos particulares, tiene que quedar en manos de los por lo políticos. menos tiene que tener una regulación. No debería. No, claro, ahí también hay en la transición ecológica, porque aquí hay un problema, y es que hay que acabar con las centrales de carbón por la emisión de... Entonces, en la transición ecológica, y hay un ministerio que se llama de la transición ecológica y del reto democrático. Demográfico. También hay un reto democrático. Sería otro ministerio, ¿no? En esa transición ecológica, las nucleares sí cumplen un papel. Claro. Entonces ese es el problema. Las nucleares quizás no se puedan desmantelar por ahora. Y eso es lo que la opción que ha tomado Francia y la opción que está tomando también Alemania, que está volviendo a las nucleares para garantizar la estabilidad en ese momento de transición. De producción. Porque una central de carbón, de hulla, pues puede estar funcionando toda la noche y no hay ningún problema. Pero emite mucho monóxido de carbono y cosas de esas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el debate de las nucleares tenemos que restablecerlo. Sí, hay un elemento ahí, además, cada vez más claro. Las placas solares, los aerogeneradores son cada vez más eficientes, muy eficientes. Y hay un elemento ahí que es la gran batalla del autoconsumo. El autoconsumo, que además con la tecnología de baterías y demás, pues va a ser de una eficiencia tremenda. ¿Por qué esa regulación no se abre? Por las presiones de esas grandes corporaciones energéticas que son potentísimas, en las que dice, oye, no, si tú quieres, por ejemplo, montar una comunidad energética, uno de los elementos que aquí en la región de Murcia, incluso el Ayuntamiento de Murcia ha tenido esa comunidad energética, pues resulta que dices, tú puedes generar, pero para 5 kilómetros, no más, que en algún momento ha sido menos de 5 kilómetros. Dice, pero vamos a ver, en Bullas, si quieren generar para Bullas y para Caravaca, ¿por qué no pueden generarlos si tienen capacidad las eólicas y las solares? ¿Por qué no pueden generar? Pues justamente porque son pasando por Cejín, por supuesto, siempre pasando por Cejín. Son sistemas que hay que seguir perfeccionando, que es verdad que se ha avanzado muchísimo, el tema de las comunidades energéticas, el tema de la energía eólica y solar, el tema de incluso de la acumulación de esa energía en batería para después poder utilizarla. Pues yo creo que por ahí es por donde vamos y por ahí es por donde no nos pueden torcer. Mira, porque yo estoy en los régimen... intereses particulares de las grandes empresas van a torcernos de esa idea. Y no, bueno, yo tengo mis placas solares en mi casa yo tengo y estoy encantado. Sí, yo tengo autoconsumo, pero la electricidad que me aporta la red la pago a 0,11 y la que yo produzco como excedente, que no consumo, a 0,7. A 0,07. Ojo, y porque estoy bien tratado, porque en otras compañías pues me daban el 0,04, pero me cobraban al 0,14. Es decir, oiga, si la electricidad que yo consumo en mi sitio, al margen de que la potencia que tengo contratada la gaste o no la gaste, me la soplan directamente. Pero tú no tienes costes laborales, ni tienes que aguantar. Sí. No, pero es lo del autoconsumo, que el día que se imponga, esto irá. Lo han absorbido, las propias compañías, lo han absorbido de tal manera que yo soy un productor eléctrico para ellos, porque con mi energía hacen su negocio. Dices, los costes, que yo sepa, los supimos ayer, por ejemplo, era lo del IBEX 35, ¿no? En los costes de los CEOs y directivos, en los que dices, claro, las energéticas están también en el IBEX 35, y dice, corcho, claro, es que un sueldo de 5 millones de euros, la verdad es que hay que producir mucha luz. Y sobre todo amortizarlo. Claro. No, bueno, pero ¿algún apunte más que hacer sobre este tema o sobre cualquier otro antes de ir despidiendo la tertulia? Venga, alguna reflexión para ir cerrando. Pues que haya suerte hoy, que haya suerte hoy, que fíjate tú, que sería bueno que hubiesen podido equivocarse las previsiones. La verdad es que nunca se equivocan, más allá de con mazón, ¿no? Pero eso es otro tema. De todas formas, aquí el riesgo mayor está en la zona de Cartagena-Mazarrón. Eso es. Porque parece ser que la tormenta va derivando hacia allá. Aunque aquí en la ciudad parece que de las 10 a las 12 va a haber un... Pero sin confiarnos, porque, por ejemplo, la Rambla de Tabala,
Está ahí al lado, la Rambla. Está saliendo, Tavala está ahora mismo ya empezando a inundarse, y yo creo que hay que llevar muchísima precaución. Yo creo que la clave hoy es, bueno, estar muy pendiente de las noticias, muy pendientes de la información. Y la radio es muy buena compañía. La radio es la mejor compañía. Todo el mundo te va avisando. Por eso no pueden faltar las pilas. Sí. El sistema de alerta de la Confederación Hidrográfica Segura funciona, pero funciona para el plan de defensa de avenidas que se ejecutó en nuestro tiempo, ¿no? Sí, en el 90, a partir de unos debates que hubo en el Congreso de los Diputados. Estaba yo. Y entonces, bueno, lo que no está dentro del plan de defensa de avenidas es los problemas del campo de Cartagena. Claro. Pasa con Torre Pacheco y con San Javier y con todas esas ramblas. Además, que hay, es zona muy inundable, que llegan las dos grandes ramblas, claro. la del Albujón por un lado y la otra que llega hacia San Pedro. Eso no estaba en el plan de defensa de avenidas porque es una cuenca hidrográfica del Segura, aunque digan que sí, eso desemboca en el mar directamente. Hay que intentar que todas las infraestructuras que faltan, en este sentido, por ejemplo, el colector norte, todo lo que nos va a resolver grandes problemas de inundación, se vaya haciendo. Y bueno, para mí fue una excelente noticia que se esté haciendo el proyecto de la Rambla de Tavala, que tenga ya fechas de licitación y de ejecución, y yo creo que por ahí es por donde debemos de ir. No haciendo como hace el gobierno regional, por un lado criticando a EMET, diciendo que hacen muy mal las predicciones, y yo no sé de dónde ha sacado esa información. Pues podrían tener más precisiones, dice hasta la hora que va a llover. El portavoz que elevó, después de un consejo de gobierno, elevó el santo al cielo, ¿no? Y tal. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es, bueno, pues ir andando, ir haciendo inversiones e ir solucionando los puntos negros que sabemos que tenemos y que sabemos que hay que hacerlo, y que además, como la Rambla de Tavala, es una exigencia ciudadana que tenemos que, tenemos que estar todos. Sí que hay que ser exigente con las previsiones, ¿no? Sabemos que las danas y DAS tienen una dificultad añadida, pero sí que sabemos también que esas previsiones, y de repente dices, oye, los polígonos industriales de Cartagena, hoy es alarma roja, pues se paraliza todo. Y luego, si no llueve, ¿y esto quién lo paga? Claro, es que hay esos elementos contrapuestos, pero bueno, lo más importante evitar de el riesgo tiene un precio. Por supuesto, y sobre todo evitar las posibles muertes. Ese problema que estás diciendo es el de Mazón. Dice, por lo mismo no llueve, yo voy a seguir aquí. Pues, no, aquello ya, según hemos ido conociendo, era de vuelta y media, ¿no? O sea, qué vergüenza, ¿no? Que Mazón aquí en Murcia, en la convención del PP, se le aplaudiera tanto, ¿no? Bueno, es cariño. Aquí siempre hemos llevado mucho cuidado con las inundaciones. Yo recuerdo de crío que recibimos gente de Valencia en las inundaciones de Valencia. Claro, hombre. A Murcia, siempre, aquí. Siempre. Y luego aquí, cuando hemos tenido complicación, Valencia. Ha habido un hermanamiento. Sí, pero somos muy aficionados a la sociedad de bombos mutuos. ¿De qué? A la sociedad de bombos mutuos. Es decir, sí. Las élites políticas de tú eres muy listo y te pongo una medalla, pero tú me la pones a mí porque también soy muy listo. Y se llama correspondencia. Aquí en la región de Murcia, si hacemos historia, se dijo bendita riada que nos ha traído a Franco. Franco mandó retirar esa pancarta. Una pancarta en Molina del Segura. No, fue en el Ayuntamiento de Murcia. Sí, el Ayuntamiento sí. Ahí ve la glorieta y Franco dijo que se retirara. Sí, hombre, sí. 9:31, hasta aquí llega la tertulia, le ponemos un continuará. La semana que viene hablamos, por ejemplo, de quién ha recibido el Premio Nobel de la Paz y de otras Nos vamos cosas, a enterar esta tarde. Sí, hoy. Juan José García Escribano, Pedro Antonio Ríos, Rafael González Tobar, Juan Ramón Calero, Javier Adán, muchísimas gracias, buen día, buen fin de semana y nada, seguimos en contacto, con permiso de la lluvia. En un momento, noticias de última hora.